A ver, esto es aplicable a todos. El emplazamiento de estas instalaciones. Madre mía. A ver, lo habitual, o lo más normal, o dentro de, es que se encuentren ubicadas en el ámbito rural. Habrá algunas de ámbito urbano, pero ya tiene que haber un número importante que estén en el ámbito rural. Entonces, la valoración de cómo están integradas en ese ámbito rural, y porque pensemos que una cosa es la producción primaria, donde están los animales vivos y tiene que haber lo que tiene que haber porque son animales vivos, y otra cosa es la transformación de alimentos. Si están muy unidos ambas partes, hay que intentar ponerle ciertos límites y tener ciertas precauciones. Entonces, el entorno, al menos de la parte de transformación, siempre tiene que estar asfaltado para evitar tener tierra cerca. Si está próximo a la explotación, bueno, pues si está mejor, un poquito más alejado, mejor. Si no, si se le puede poner algún tipo de barrera, digo barrera física, pues algún tipo de, no sé, de cierre o tal, siempre es mejor, porque se evita que haya transferencia de personas o de animales. Desde luego, si está integrado en el caserío, una cosa es la vivienda y otra cosa es la industria, ¿vale? O la parte de transformación. ¿Por qué? No tienen que tener ninguna comunicación. No permitimos que en los establecimientos públicos tengan contacto con viviendas privadas, pues por los problemas que suelen generar. Entonces, tienen que tener accesos independientes. Si tenemos un caserío en que antiguamente había una parte que era la antigua, yo que sé, cuadra, y ahora resulta que lo quiero reconvertir para hacer conservas, perfecto, pero le vamos a dar a esa instalación sus accesos independientes y su equipamiento independiente, ¿vale? Y que quede separado del caserío. Del caserío solamente nos va a valer para no tener que hacer un váter nuevo, un servicio higiénico nuevo, nos vale el de la propia vivienda, luego lo vais a ver, ¿eh? Luego, a ver, el local, este famoso local casi único que decía que, bueno, en algunos casos no es tan único, nunca puede dar directamente a la calle. Siempre tiene que haber, primero, una especie de vestíbulo. Lo normal es que se pase un pequeño vestíbulo, a un lado o a otro tengamos un vestuario, si el caserío está pegando o está en el mismo caserío, no tenemos que hacer váter, tenemos un vestuario, que luego digo con qué está equipado, y luego el obrador. Ese sería un poco el esquema, de tal manera que así tenemos una puerta y tenemos otra. Y la comunicación directa del obrador con el exterior no es directa, es intermedia. Que no anda ahora, o me he pasado. Vale. A ver, los locales, los emplazamientos, como estamos hablando de un local, los emplazamientos tienen que ser cuanto más holgados mejor, porque así entre las diferentes zonas hay más separación. Tampoco con esto quiero decir que, bueno, que no. Hay que intentar aquilatarlo todo un poquito, pero sí definir las zonas para que así saber qué hacemos en cada una de ellas. De tal manera que evitamos principalmente la contaminación cruzada, ¿no? Luego, los materiales. La norma no establece si tengo que poner un suelo de azulejo o tengo que poner unos paneles de no sé qué. No. La norma es mucho más genérica. Dice, materiales de fácil limpieza y desinfección y que no se deterioren en los momentos en que limpiamos, mangueamos o tal. Entonces, bueno, pues ahí abren muchas posibilidades. Todo está en función de lo que queramos que nos dure sin tener que acondicionarlas de nuevo. Lo normal es que a una cierta altura tengan algo que sea resistente, para evitar que si hay mangueos o hay limpiezas así un poquito más fuertes, se deteriore. Pero de ahí para arriba, con una buena pintura plástica, la misma que para el techo, puede valer que sea de fácil limpieza, si se salpica que lo pueda limpiar y se acabó, Aquí no se pide... A ver, el tema de la madera, no estamos en contra de la madera, pero es una superficie porosa.
no se permite para superficies de manipulación, porque es porosa y es de muy difícil limpieza. Pero sí puede valer para las ventanas o para las puertas. El problema está que tiene que estar recubierta o de barniz o de pintura, para que cuando quiera limpiar, lo pueda limpiar. También tener en cuenta que en función de qué actividades, igual esas puertas de madera se deterioran muy fácilmente porque la humedad les entra muy pronto por abajo. Entonces, pero si están cubiertas de esa pintura que facilita la limpieza, las salpicaduras o la suciedad, nosotros no decimos nada. El agua potable. El agua potable. Ay, Dios mío, el agua potable. Pues no tiene más opciones. Yo no me cuente lo que usted tiene, ¿vale? No lo quiero saber. Bueno, sí, es una broma. El agua potable. Lo normal es que pertenezca a los diferentes consorcios que hay en los 3 territorios. El de Vizcaya, el de Álava, el de Guipúzcoa, tal. Entonces es un agua de red municipal y ahí no hay nada que hacer. No es necesario nada. ¿Por qué? Pues porque realmente ya lo hace todo el consorcio y para eso nos cobra lo que nos cobra. Que esa es otra historia. Entonces, lo que pasa que hay determinados sitios en los que dicen, bueno, yo tengo agua municipal, de distribución municipal, y por lo tanto ya hay alguien que controla, que incluso si hay gente que quiere saber qué resultados analíticos se hacen, hay una página web que se llama Equis, con K, Equis, poniendo el barrio, el territorio y tal, hay determinados puntos de muestreo donde es pública esta información, con lo cual se puede saber si en tu barrio pues se anda mejor o peor. Entonces, hay gente que dice, vale, yo recibo agua municipal, pero tengo un depósito porque a veces no me llega bien. Lo de los depósitos lo llevamos bastante mal, porque un depósito, el que lo tiene, que lo habrá visto, si levanta la tapa, lo que ve es que con el tiempo el agua sí es pura y cristalina hasta donde lo es, porque desde luego queda, dependiendo de cuándo lo limpias, y por eso hay que tener un mantenimiento y un control, puede haber 1, 2, 3, 4, 5 dedos de depósito sólido que se ha ido quedando ahí y que, bueno, pues que con ese depósito sólido se han depositado más cosas. Con lo cual, el que tiene un depósito, aparte de tener un plan de vaciado, limpieza y tal, tiene que hacer un control de estos colorimétricos, sencillo, nada, una gotita de agua no sé qué, se mete, vira el color y tal, para diariamente, cuando se vaya a trabajar, ¿Por qué? Pues porque en algún momento ese depósito ha sido un buen lugar para que los gérmenes se hayan multiplicado. Eso en la red municipal con depósito. Ahora vamos al abastecimiento propio, ese agua cristalina con E. coli tan guapo que le llega. Bueno, en caso de querer utilizar este tipo de abastecimientos, hay que cumplir algunas normas para tener seguridad. Ese es mi consejo como técnico de salud, ¿vale? Lo otro ya cada uno. Mire, lo primero es, la primera vez que se pone en funcionamiento, siempre es conveniente hacer un análisis completo. Un análisis completo incluye muchísimos parámetros, no solamente de carácter microbiológico, sino también de carácter químico, incluso de turbidez, conductividad, un montón de parámetros que nos va a decir la calidad higiénica de ese agua, porque yo conozco aguas con una calidad microbiológica fantástica, pero con un grado de turbidez que la hace no potable. Y solo es turbidez, pero turbidez. ¿El agua mineral? No. Agua de manantial, no, agua de manantial que en un momento determinado está muy turbia y entonces ese grado de turbidez la invalida para que sea potable, de acuerdo a los parámetros que están establecidos en función de que no provoquen problemas de salud, Entonces, la primera vez que un abastecimiento de estos propios se pone en funcionamiento, hay que coger y hacer un análisis completo para saber qué calidad de agua tenemos. Primera cuestión. Después
Aquí hemos puesto anual, pero en otros controles hacemos 2 al año, de un análisis más simple, que es este otro: olor, turbidez, color, conductividad, pH, amonio, E. coli, bacterias, coliformes, cloro libre residual. Eso es un análisis que ahora en los flexibilizados hemos puesto una vez al año, que normalmente siempre es conveniente hacerlo en la época de más sequía, porque bueno, pues el caudal baja y la concentración de posibles contaminantes se incrementa, obviamente. Y además, diariamente, cada vez que vamos a utilizar las instalaciones, tenemos que utilizar el clorímetro para saber si efectivamente tiene cloro o no, porque el cloro se lo hemos añadido con el siguiente sistema que os digo, que os voy a explicar, que es obligatorio disponer. Que al comprobar que tiene suficiente cloro, nos da garantías de que no hay gérmenes. Pensemos que esto es un establecimiento público. Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero un establecimiento público no puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer lo que le mandemos nosotros, que es diferente, para decirlo con palabras muy llanas. Entonces, esto es obligatorio y tiene que tener un sistema de potabilización de tal manera que, en función del caudal que entra, la maquinita soltará la cantidad de cloro necesaria para potabilizar el agua que está entrando. Y esa cantidad de cloro luego la medimos nosotros con el clorímetro, diariamente. Con los depósitos, si alguien tiene que haber un programa de mantenimiento y limpieza. Cada cierto tiempo le vaciamos, le limpiamos y le volvemos a llenar. Entonces es importante hacer una limpieza y un aclarado para que bueno, pues por un lado con la limpieza eliminamos todo tipo de suciedad, tanto macroscópica como microscópica, y con el aclarado eliminamos aquellos restos de sustancias químicas que hemos utilizado en la limpieza. A ver, si tenemos, por ejemplo, en la actividad de lácteos o en la de vegetales, por ejemplo, el suelo del obrador, como va a haber agua posible que manejemos, pues porque hay más movimiento de agua que caiga al suelo, es conveniente que siempre estos suelos tengan un sumidero sifónico con una caída pues del 2% hacia el sumidero sifónico, para que por ahí se evacúe el agua que a veces manejamos. Pues estamos haciendo el prensado del queso y bueno, pues siempre hay un poco de Cristo en el suelo. Bueno, pues que se pueda evacuar, y además después, cuando limpiemos ese sumidero, siempre hay que desmontarlo, hay que levantar, limpiar, añadir desinfectante y luego cerrar. ¿Por qué? Pues porque ahí aparece todo tipo de gérmenes. Lo mismo que se dice que por el sumidero se va no sé cuántas cosas, pues es que ahí se acumulan no sé cuántas cosas también. Vale. La iluminación, bueno, pues que no estemos con una vela y que no veamos nada, y entonces que sea suficiente, vale, pues muy bien. Pero si son tubos fluorescentes, que no estén sin protección, porque estos funcionan con un gas que cuando se rompen se convierte en sólido y cae un montón de polvo que contamina todo y es tóxico. Entonces, para evitar esa rotura, pero bueno, eso ya es muy conocido. La ventilación, pues los locales tienen que estar con una ventilación natural a través de ventanas, o si están muy cerrados, es un pequeño almacén que tenemos o tal, con una ventilación forzada. Los equipos, pues tienen que ser de un material que podamos limpiar bien y se puedan desinfectar. Y luego, otra de las cosas que hemos flexibilizado, hemos permitido que un fregadero, que normalmente deberá tener 2 pozos, sirva a la vez de fregadero y de lavamanos, si le convertimos el accionamiento a pedal, de tal manera que no tengamos que repetir fregadero por un lado, lavamanos por el otro, en función de los tamaños y tal que tienen que hacer las industrias. Aquí, como el espacio en el que nos vamos a mover es relativamente más diminuto, con el fregadero de la zona de limpieza, que a la vez
tenga de accionamiento a pedal, tenga 2 pozos. Digo 2 pozos porque, claro, si tiene solo uno y hemos echado parte de los utensilios allí para limpiar, lo que no puedo hacer es lavarme las manos encima de los utensilios. Por eso es conveniente tener 2 pozos. De esta manera se ahorra uno el tener un lavamanos aparte, ¿eh? Servicios higiénicos y vestuarios. Os he dicho antes que el servicio higiénico vale el de la vivienda y que lo que se necesita es un vestuario para que te cambies de ropa y de calzado cuando vayas a elaborar alimentos. Y en ese vestuario tener un lavamanos, también de accionamiento a pedal con agua fría y caliente, y una taquilla que esté, bueno, pues si llevas ropa de calle, pueda separar la ropa de calle de la ropa de trabajo. Bueno, la higiene personal y todo esto, lo normal y lo lógico y lo de sentido común, ¿eh? No, tampoco voy a... Si hay alguien en un momento determinado se ha hecho alguna herida, es muy importante que se la cubra, porque normalmente de las heridas, cuando se infectan, de ahí hay una intoxicación que se transfiere al alimento y que luego la sufrimos, ¿vale? Porque los gérmenes que producen esa pequeña cantidad de pus, luego en el alimento se multiplican, y esa es una intoxicación que también se da. Entonces, por eso se dice que las heridas siempre protegidas, para que no, pues con algún dedil o con algo, para que no transfiera esa posible contaminación. Lo de los objetos personales, quitarse pendientes, anillos y todas estas cosas, pues exactamente igual. Hombre, si vas a vender un yogur y va dentro del anillo que tienes, pues menuda gracia que te ha hecho, pero el otro se va a romper un diente y te va a demandar por ello. Entonces, bueno, la limpieza y desinfección. Estos son conceptos normales y lógicos y bueno, pues tampoco se deben utilizar siempre productos que sean de carácter industrial para la limpieza y la desinfección. Siempre es conveniente quitar la parte sólida, hacer un mangueo. Si se hace un mangueo, nunca manguéis con presión, siempre tiene que ser con la boquilla, que el agua lo difumine, es decir, que caiga con una baja presión, de tal manera que si no, lo que estás haciendo es saltando lo que quitas de aquí, lo estás pegando en la pared, entonces no estás limpiando. Lo que estás haciendo es salpicando todo, estás difuminando toda la contaminación que pudieras tener en el suelo, la difuminas. Entonces, si colocas una manguera, colócale una boquilla que el agua salga con muy baja presión, que lo que hace es arrastrar. Después, proceder a desengrasar, aclarar, aplicar el desinfectante y aclarar de nuevo. Esas serían un poco las pautas, en función de lo que os digan los productos. Estos productos siempre tienen que estar almacenados en ese armarito, tanto las escobas y todo lo demás, utensilios y productos, en un armario separado. Las plagas, pues bueno, pues lo primero, siempre las ventanas y las puertas. Las ventanas hay que evitar que entren. Si las tenemos abiertas, colocar mallas mosquiteras para evitar barreras físicas para que entren. Las puertas, si en un momento determinado tenemos problemas porque tenemos la explotación al lado o tenemos la huerta al lado, que es lo que esperamos que pase, pues si hay que poner algún tipo de cortinas para que no entren, pues vale. Y luego, si efectivamente han entrado, lo normal es que se traten con sistemas antiinsectos y tal, ¿eh? Las basuras, pues nada, eliminarlas siempre cerradas, y el tema de los subproductos. A ver, el suero. El suero es un subproducto de origen animal. La norma que tenemos en Euskadi, que sacó el Departamento de Agricultura, dice que tiene que ser recogido por una empresa autorizada para su tratamiento posterior. Claro, esto va a encarecer. Entonces, hemos llegado a un acuerdo de que, dado el volumen de producción que hay en este tipo de empresas, si alguien argumenta que se lo echa a los cerdos o a alimentación animal de su propia granja y lo tienen en contenedores en el exterior tapados y cerrados, no ponemos pegas. Lo que es muy muy importante, que no se vierta por el desagüe, porque automáticamente a los 2 días vais a tener a la gente del consorcio llamando a la puerta, porque la contaminación orgánica que se elimina por ahí la van a detectar sí o sí, y automáticamente buscan al culpable,
porque obviamente lo que se ha hecho es añadir mucha carga orgánica al cauce, que después tiene que ir a la depuradora, y la depuradora tiene un nivel de depuración determinado. Entonces, si nosotros tenemos varias empresas que están eliminando materia orgánica directamente al cauce, pues es un problema. Si eso se sale por una fosa séptica, por una fosa séptica, puede valer también. se puede mirar. No es que sea lo mejor, pero lo normal es que sí, porque al fin y al cabo va a los purines y bueno, pues no pasa nada. Pero sí, lo mejor es que vaya a alimentación animal, porque si no, al final dependerá todo un poco de cómo se maneje la gente. Aquí ha quedado un poco abierto, ¿vale? Si la gente es responsable y lo hace bien, y la opción que te plantea es factible, no se va a obligar a nadie que contrate una empresa para que se lleve esto. Si no lo hace bien, como la ley es la ley, se obligaría a eso. Pero, hombre, yo creo que estamos hablando de producciones muy concretas, no sé, creo que gente que va a vender sus propios productos, que puede hacerlo bien, que tiene posibilidades de hacerlo bien. Entonces, no lo veo problema. Los medios de transporte. Claro, cuando asistimos a las ferias, o cuando hacemos el reparto, ¿qué hacemos? Pues que aquellos que necesitan frío tienen que ir con frío. Formas, pues varias formas puede haber. A ver, el que tenga mucho dinero y se pueda comprar una furgoneta y poner un frigorífico termoquín y no sé qué, pues fantástico. Pero que tenga una furgoneta que un poco la tiene para todo, hombre, para todo tampoco es, porque que abres la puerta y que te encuentres allí, pues tampoco es eso. Pero puede poner un contenedor de estos isotermos, meter allí dentro los yogures o los quesos o tal, y perfectamente pueden ir. Pero el receptáculo donde lo estás colocando ese contenedor tiene que estar limpio. Porque claro, si antes has llevado no sé qué a la huerta o has sido tal y lo has dejado todo lleno de tierra o de restos X, pues tampoco vale, Es decir, que lo importante es que no se pierda la cadena del frío y que el recipiente que estás utilizando, hoy día hay de esos portátiles hasta con termómetro, vamos, que incluso les puedes conectar a la batería del coche. Hay verdaderas virguerías y que pueden valer perfectamente, porque así el vehículo que tienes te vale no solamente para eso, sino también para otras cosas de tipo particular, Por supuesto hay que desinfectar, limpiar y demás. A ver, las personas que tengan formación, digo, que hagan manipulación de alimentos, obviamente tienen que tener una formación. Ya os indiqué antes el tema de conservas vegetales y los de cuarta gama. El envasado y el embalado. Vale. En primer lugar, los envases y embalajes, o los envolventes en general, os deben llegar siempre protegidos, es decir, o vienen en un retractilado o en una caja de cartón, es decir, siempre protegidos, para evitar que, bueno, pues que se llenen de porquería y restos que luego, cuando se abre la caja y se empieza a manipular, pues es que se queda todo allí en el obrador, y luego siempre se deben estar ubicados en ese armario que hemos dicho o en el local que hemos dicho, En el momento del envasado hay que tener ciertas medidas de higiene. A ver, el envasado siempre en estos casos va a ser manual. Aquí no hay envasados mecánicos ni nada por el estilo. Si tenemos que envasar unos yogures, pues abriremos la yogurtera esa gigante que vale para todo, cogeremos, me imagino que con un recipiente para ir rellenando manualmente, obviamente. Lo tendremos que hacer con un cierto cuidado, porque ya tenemos el producto finalizado y le vamos a comer tal cual está. Con lo cual, todo lo que podamos añadir en ese momento de envasar y cerrar, pues es importante. Si hacemos conservas, es conveniente que se cierren cuando todavía tienen algo de calor, porque al cerrar con ese calor se hace vacío. Entonces
hace que el cierre sea más efectivo, ¿vale? Es decir, que esto es normalmente todo el mundo las deja enfriar porque no sé qué. Cuando se hacen conservas que se han llenado manualmente, siempre es conveniente que haga un poquito de vacío, y para conseguir el vacío cuando es un cierre manual tiene que tener un cierto calor, porque si no, no hay manera de hacer el vacío. Y es que el vacío es una garantía de que se sella el cierre, que no siempre pasa lo mismo. Antes de colocar los envases en la zona donde vamos a hacer, siempre es conveniente coger los plásticos protectores o los cartones, retirarlos antes, porque suelen venir siempre llenos de polvo, de todo. A ver, envases reutilizados no permitimos en ningún caso, porque la gestión de los envases sucios y la recogida es muy complicada, y además la justificación de que se han hecho la limpieza correctamente, que hay que demostrarlo mediante analíticas, con lo cual esto es una historia. Si hemos decidido que solo tenemos un local que haga de manipulación de material, de alimentos, de transformación de alimentos, si ya metemos la limpieza de envases, pues entonces ya no, estamos hablando de más locales y de más equipamientos. Con lo cual, por eso decimos que deben ser, no pueden ser reutilizados. Solamente hemos metido esta excepción porque en las negociaciones alguien habló de que, bueno, pues que a veces había hueveras de estas de tipo plástico que se llevaban, que se devolvían, que no sé qué, y le dije, si las desinfectáis en agua a 82 grados centígrados, nosotros no ponemos ninguna pega, pero también en un número muy concretito, porque lo que no vamos a permitir es que coloquemos huevos en una huevera, que luego la volvemos a colocar otros sin previa desinfección. Si el primero estaba contaminado, a continuación nos va a contaminar el resto. Es una cadena. Entonces, hemos metido eso que yo creo que es un poco así, pero bueno, fue un momento en el que estuvimos negociando con determinados, no sé con quién apuntó esto, y bueno, pues dijimos que sí, se acabó, pero no. Entonces, ¿qué dices? ¿Que los envases de cristal sí, no se pueden reutilizar? sí, ¿La tapa? No, ni la tapa. Si usted vende conservas o vende yogures, no les puede reciclar. A ver, perdone, no les puede reciclar para volverles a envasar alimentos en ellos. Usted no, porque no tiene instalaciones para ellos. ¿Y limpiándole las vajillas con un poquito de cloro? No, a ver, primera cuestión. Va a recoger unos cristales, unos envases que no sabe ni qué ha pasado con ellos. Les va a recoger usted, que se les van a traer de 50 sitios. Primera cuestión. Segundo lugar, sucios, ¿dónde les va a guardar? En este contexto en el que hemos estado hablando, ¿dónde me les va a guardar? En el obrador no, y en su casa tampoco, porque sucios les tiene que guardar en algún sitio. Se pueden lavar, ¿no? Sucios no tienen por qué estar sucios. Pero cuando usted llega con ellos, no dice, un momento, que tengo que lavar los envases. No, normalmente no pasa eso, se lava cuando se puede. En tercer lugar, tiene que tener un local para limpiarlos, equipado con un lavavajillas como mínimo, que llegue a 82 grados centígrados. Y después, como hace esa operación, una vez que les ha limpiado, les tiene que guardar en un local ya limpios. Pero a esos que ha limpiado usted tiene que hacer un testaje de que efectivamente la limpieza que usted ha hecho está bien, si no, no vale. Y eso no lo tiene que demostrar mediante controles de superficies de envases, cultivos microbiológicos y tal. Si le compensa todo esto y a mí me trae una instalación así, yo le digo, adelante, y eso que pone la norma, que no se pone reutilizar. Pero si usted me justifica todo esto que yo le estoy poniendo como exigencia, por eso no se metió, porque entendíamos que el volumen de producción y la manera de lo que se quería producir, porque a ver, con esto no estamos diciendo que no se pueden aprovechar, llevarlos al contenedor de los cristales, no, ya, pero es así.
No hay, esta es la regla de juego que hemos puesto y no es negociable. Pues eso es lo bueno que tiene, no sé, los No. tarros de cristal. O sea, si me dices que andamos con tarros de plástico, vale, pero las botellas de cristal, eso es lo bueno que tiene. Para los zumos... para Si los usted zumos, tiene todas estas instalaciones y equipamiento que la digo para poder limpiarles y garantizar que esa limpieza está bien, dado que se lo va a vender a alguien y por eso obtiene un beneficio comercial, no es para su casa, olvídese de su casa, sí, es para comercializar. Pero si me pongo a pensar, o sea, todos los vasos que se utilizan en los bares, pues fíjate por todas las bocas que pasan. Ya, pero pasan también por el lavavajillas y por el lavavasos, ¿no? Claro, pues a eso voy. Ya, pero no compare, es el bar, no compare. Es lo mismo. No es lo mismo. Tiene que haber contaminación ahí más que hay. Aquí las comparaciones no valen. Seguimos. Estoy muy de acuerdo. Ya lo sé. Pero aquí no vengo a Me negociar. da sanidad, pero yo lo práctico y lo Ya. que hago yo, o sea... Sí. Ya le digo, le iba a costar más la salsa que la perdiz, si tiene que hacer todo esto que le he dicho. Porque desde luego lo que yo le pido es una garantía, no me vale, yo lo meto en las lavavajillas, eso no es ninguna garantía, No, eso ya se lo digo yo. La garantía no es de que voy a ir por primera vez, no, la garantía es de que ya, bueno, pues por la experiencia que tengo, pues sé cómo funciona, entonces sé los resultados que tengo. Entonces, ¿Ha hecho usted alguna vez algún cultivo microbiológico de los envases una vez limpio? No, vale, entonces ya me ha contestado, ya entonces ya no puedo decir nada, no puedo decir nada porque es que no me justifica nada. A ver, ¿Por qué estamos aquí, madre mía? Si nuestros padres lo hubiésemos... sí, efectivamente. A ver, con el tema del pan y la pastelería. Exposición y venta, cuando se va a una feria debe exponerse de forma protegida, hay que evitar que se contamine. Si se vende en autoservicio, es decir, que lo hemos dejado en un comercio minorista o se lo hemos llevado a un restaurante, del obrador tiene que salir ya con su bolsa de papel, por lo menos. Cuando se vendan en ferias o en mercados, lo podemos llevar en un recipiente con una tapa, sin envasar, pero cuando les vayamos a dar al cliente, se lo tenemos que dar con el envase de papel puesto. Es la manera en la que se debe servir el pan y los pasteles. En el caso de que sea pasteles con algún tipo de crema, tiene que estar condicionada a una temperatura. Efectivamente, pero eso como todo, es decir, cuando expongas pasteles o que lleven cremas, natas o merengues, algún tipo de esos rellenos, tiene que está condicionada a una conservación y refrigeración. La cadena del frío no se puede perder. Esto es más bien el envasado. El etiquetado. A ver, en el etiquetado aquí no hay flexibilidad. No puede haber flexibilidad. Solamente hay una cosa flexible que nos permite este reglamento, el 1169, que es que como los productos van destinados al consumidor final, no es necesario poner el etiquetado nutricional, que ya es bastante, porque es obligatorio en todos los alimentos. Entonces, el etiquetado nutricional en este tipo de alimentos que se venden al consumidor final directamente están eximidos según el reglamento este. El resto de cosas, como pueden ser el nombre o razón social, la dirección, la fecha de caducidad, de consumo preferente, el lote, el uso, destino que se va, todo eso es obligatorio. Y además tenemos que poner este recuadro en el que ponga lo de la venta directa al consumidor y el número de inscripción que le vamos a dar nosotros cuando le inscribimos, que se le inscribe en una serie de claves que tenemos, pues aparecerá pues posiblemente 94, 95 y un número /SS, /BI, /VI, tal. Y luego, obviamente, tenemos que saber cuánto producimos, es decir, saber qué lotes hacemos de productos, por si acaso ocurriese algo. Si les vendemos directamente al consumidor final, no es necesario saber, porque no es imposible, pero si tenemos clientes que pueden ser restaurantes
o comercios minoristas, o agroturismos o tal, entonces sí que tenemos que escribir la cantidad, el lote y la cantidad que le hemos vendido y la fecha. ¿Por qué? Porque ahí, digamos que hay una colectividad por medio, y ahí sí tiene que haber una trazabilidad. Lo que pasa es que la venta que tú haces al consumidor final a través del ticket, pues no hay posibilidad de referenciarlo, porque además ahí no es obligatoria la trazabilidad. Pero cuando se hace a este tipo de establecimientos que hemos permitido que se vendan por venta en proximidad, sí que es necesario al menos llevar una pequeña trazabilidad, que puede valer perfectamente con el albarán que se les hace, apuntando el lote, como apuntas la fecha y a quién va destinado, ya se sabe. Si van allí a comprar, ¿te refieres? Pues nada, como vende directamente al consumidor final, ahí no hay nada, se vende directamente en la tienda. Es lo único que sabe. Ahí no es obligatorio hacer nada, pues porque no es posible, ¿eh? A ver, tú vas a tener unos clientes que sabes quién son y tal, y si en un momento determinado hay algo que es necesario que la población conozca, te van a preguntar, a la clientela que tú vendes y tal, ¿tú tienes acceso a ella, la conoces o tal? Porque encima, bueno, pues casi todo el mundo nos conocemos, en un pueblo o más todavía. Entonces, en casos de que se necesite, por situación extrema, con preguntar directamente a vosotros, a la tienda, pues oye, ¿qué clientes tienes? ¿Les puedes avisar de que si todavía tienen tal queso, tal producto, tal no sé qué, que te lo traigan porque queremos recogerlo, analizarlo, tal? Pues se echaría mano de vosotros. Pero no es necesario llevar esta trazabilidad que te digo, porque es imposible. Y bueno, las guías estas, que en vez de tener el sistema de autocontrol, hemos dicho que se iban a poner unas guías simplificadas, que los compis del ICA están muy metidos en el tema. El departamento ha hecho algunas, por ejemplo, hay una de pastelerías, y panaderías no está sin hacer, van a hacer una de carnicerías, pero bueno, yo creo que más bien se van a focalizar a través de vosotros, ¿no? Y es que ricasco. Amén. Aleluya.